Hola, hola ortoparlantes, bienvenidos a una entrevista más de nuestro segmento Hablando con los expertos. Yo soy la doctora Sheila Ciso y hoy me encuentro en la Ciudad de México con la doctora Yeltsin Quiroz. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos el placer de compartir con la doctora Gabriela Sánchez, quien es odontopediatra, egresada de la UNAM, capacitadora del sistema Trainer y MioBrace aquí en la Ciudad de México y sus alrededores, todo México, ¿verdad, doctora? Sí. Ella capacita para Akin Page. Bueno, bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias por la invitación a que podamos compartir la información. La verdad es que es algo básico y siempre todo lo que nosotros conozcamos o aprendamos debemos de compartirlo. Y bueno, pues gracias por la invitación porque yo sé que tienen muchos seguidores, ¿vale? No, y muchas gracias a ti por tomarte tu tiempo porque también te andamos quitando un poquito de tiempo en esto. Para eso. Gaby, vamos a empezar la entrevista. Okay. El curso que nos estás impartiendo hoy está enfocado más hacia el sistema MioBrace, pero utilizado para los problemas articulares. ¿Qué pacientes son los que ustedes recomiendan que utilicen este sistema? ¿Hay algún paciente en especial o es indiferente? El paciente que presente molestias, ya. Ok, perfecto. Pues de hecho el sistema está implementado para todo tipo de pacientes en todas las clases esqueletales, puede ser clase 1, 2 o 3. Obviamente vamos a tener un mejor diseño del aparato para clases 1 y 2. Sin embargo, ¿qué sucede? Es un sistema que es miofuncional para articulación temporomandibular. O sea, estamos implementando dos partes importantes en el diagnóstico y plan de tratamiento del paciente y obviamente aquí nosotros integramos lo que es la descompresión de articulación temporomandibular con aparatos de reposición mandibular y obviamente al tener un plano de oclusión el cóndilo rota y también descomprimimos articulación. Entonces, ¿qué pasa? Está aunado porque de hecho sí, también tenemos aparatos que nosotros conocemos como las guardas de acrílico, guardas ortognáticas, guardas de acetato, que estas guardas no son del sistema que nosotros manejamos, sin embargo, bueno, como educación que nos dan en nuestras preparaciones, sabemos que existen, pero estas guardas son buenas, pero no agregan lo que es la función muscular, no educan el hábito miofuncional. O sea, que indiferentemente tú utilizarías sobre las guardas oclusales que manejamos generalmente, únicamente para trabajar problemas articulares. Exacto. O sea, te vas y te afincas más en el uso de estos aparatos. Okay. Definitivamente sería mi primera opción de usar en un paciente esta aparatología miofuncional para articulación temporomandibular. Sin embargo, también hay casos en los que si la posición del cóndilo quiero que sea más exacta, me voy ¿a qué? A una guarda ortognática. Descartaría incluso una guarda de acrílico, bueno, que la ortognática la estamos fabricando con acrílico. Sin embargo, por decir, hay guardas de acrílico que nada más las hacen unimaxilares, que realmente no me provocarían un avance mandibular para descomprimir. Con mayor razón, descartaría completamente las guardas de acetato. ¿Por qué? Porque tampoco tienen un avance mandibular, no es tan exacto como una guarda ortognática. En casos muy específicos yo me iría a una guarda ortognática, reposicionando ya el cóndilo, entonces posterior a ella ya me podría enfocar a un aparato como estos miofuncionales que sí nos están educando aunado hábitos miofuncionales, educación de hábitos, puesto que sabemos que hay muchas causas en una disfunción temporomandibular. Me atrevo a decir que una de las principales causas es no saber la función del sistema estomatognático. Es decir, el no saber respirar, el no saber dónde va la posición correcta de la lengua durante el reposo o el no saber deglutir, eso me ocasiona una distalización del cóndilo en cavidad glenoidea y obviamente compresión en la articulación. Estas tres funciones de hecho son fundamentales porque son las primeritas que hacemos como seres humanos desde que nacemos. Deglutimos, respiramos y tenemos lengua. Hay otras causas que posterior pueden seguir, ¿no? Como la maloclusión, pérdida de dientes, hiperlaxitud si la tuviera el paciente, etcétera, etcétera. Pero realmente a mí me gusta mucho más este sistema porque también estamos aunando la parte de función bucal en nuestros pacientes. Okay. Y la verdad eso es fundamental para un tratamiento odontológico integral. Claro. Porque no nada más va a ser función en el sistema estomatognático. La función crea forma y la forma crea función, como nos dicen los autores, y es correcto, ¿no? No nada más lo dicen los autores actuales, el doctor Quiroz, el doctor Herman, también lo dijo Angle, también lo dijo Tweed, Frankel, Graver, Mew. Entonces tenemos mucho fundamento científico como para avalar que una función está ideada
para todo tratamiento integral en un paciente, porque vamos a repercutir en todos los aparatos y sistemas, ¿no? ¿Y cómo diagnosticas o cómo seleccionas a qué paciente le vas a colocar este sistema? Ok, perfecto. Es muy buena pregunta. La verdad es que tenemos que observar que nuestros pacientes tengan un mal hábito. Si el paciente tiene un mal hábito bucal, entonces inmediatamente yo pienso en un sistema como estos para complementar la descompresión de articulación junto con la función que yo le quiero corregir. Con la molestia articular, por así decirlo. O sea, exactamente. ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos saber articularmente para nosotros enfocarnos en este sistema, pero hacia la parte de la articulación? Exacto. ¿Cuáles son los puntos? Estabas mencionando en la capacitación que habían unos puntos que debíamos tomar en consideración. Perfecto. ¿Cuáles son esos puntos como para que ellos conozcan qué debemos tomar en cuenta y cuáles son la cantidad, como estabas explicando, de puntos para seleccionar este tipo de aparato? Ok, perfecto. Entonces, para empezar, nosotros tendríamos que hacer un diagnóstico de articulación temporomandibular, es decir, observar sintomatología intrínseca y extrínseca. La extrínseca principalmente nos ayuda cuando hacemos la palpación, palpar músculos de la masticación y palpar músculos de postura. Entonces, ese sería un primer punto para que nosotros empecemos a diagnosticar al paciente. ¿Qué más sería? También es importante que yo dentro de esos puntos de diagnóstico pueda observar también a la articulación, más que observar, escuchar. Tengo que ver si hay ruidos articulares en mi paciente para saber si ya hay un problema en articulación, porque el ruido pues no es normal, ¿no? Aunado a que palpación no nada más de músculos, palpación en articulación temporomandibular, ya sea de manera interna o de manera externa, ¿no? ¿Qué más tendría que observar? Interferencias oclusales, porque nosotros vamos aunando ahí también puntos para el diagnóstico de la articulación. ¿Qué otro punto es bien importante que no podemos dejar de lado? Apertura, porque hay pacientes que les decimos, abre la boca y abren 10 milímetros. Entonces, eso, exacto, nos está limitando la apertura, es un problema que ya viene en articulación temporomandibular. Entonces, es otro punto importante. ¿Qué otro punto podríamos ver? Interferencia oclusal. Eso, pues, como dentistas nosotros lo podemos hacer perfectamente, obviamente con los papeles de articular, pero algo bien rápido que me denota una interferencia oclusal, y lo sabemos, es, ¿tiene maloclusión el paciente? Si tiene maloclusión, obviamente entonces hay interferencia oclusal. Exacto. ¿Qué otro punto yo podría ver? Si ya mencionamos factor muscular, si ya mencionamos la articulación, el ruido articular, la apertura y la interferencia oclusal. El otro punto importante sería desviaciones, ¿ok? Entonces, si nosotros le pedimos al paciente que abre y cierra la boca y observamos que hay una desviación en la apertura y cierre, eso ya es indicio que también tenemos ya un problema en articulación temporomandibular. Entonces, son 6 puntos relevantes que podemos diagnosticar en un solo paciente para determinar si el paciente tiene una disfunción temporomandibular o no. Pero si nuestro paciente evaluamos estos 6 puntos que acabas de mencionar y nada más da positivo en 2. Ok, perfecto. ¿Qué significa? Eso significa, hay una categorización que estamos implementando. Esta categorización es de Krohn-Paulsen y nos dice que si un paciente tiene 0 aspectos positivos, es decir, de todo lo que ya mencionamos no tuvo nada, me voy a regresar un poquito, es un paciente aparentemente sano. Sin embargo, tenemos otro tipo de pacientes que a lo mejor tienen un punto detonante de los 6 puntos. Aquí ya tendríamos un daño ligero en articulación, se llama una perturbación en ella, ¿no? Pero, ¿qué sucede si el paciente tiene 2 puntos? Llegando a tu pregunta. Ahí ya tenemos un problema mayor en el desgaste de articulación, ya tenemos un problema evidente, pero aún así todavía no llega a disfunción. Sería un riesgo para la articulación. Estamos a un pasito de que el paciente ya tenga disfunción. ¿Qué pasa? Con estos 6 puntos yo les puedo asegurar que más del 70% de la población llega o a los 3 puntos o más puntos en el diagnóstico. Si el paciente ya tiene 3 puntos, es un paciente que ya presenta una disfunción temporomandibular, de estos puntos que mencionamos. De los 6 que evaluamos. Exacto. La mayoría de los pacientes, por eso me voy a esta estadística, el 70% de los pacientes presenta más de 3 puntos en una palpación de articulación, pero ya con 3 ya tiene disfunción. Entonces es un paciente que tenemos que estar alertas para darle un tratamiento y que obviamente quitemos esa sintomatología que está presente. Puede ser una sintomatología dormida o puede ser ya una sintomatología evidente, que llega el paciente y todo le duele, o que llega y no me duele nada, pero yo estoy haciendo el diagnóstico para saber si realmente no tiene nada o si ya tiene una sintomatología ahí despierta que tenemos que tratar. ¿Por qué? Porque va a mucho más problemas. Por ejemplo, no pueden ser fuertes dolores de cabeza
que el paciente ya tenga que dejar de hacer sus actividades. Sí. ¿Por qué? Porque no puede soportar el dolor de cabeza, ¿no? Nos pasó con una paciente de 10 años. Exacto. Tuvieron que sacarla de la escuela por los dolores, ni se concentraba la paciente, ¿no? O sea, pueden ser problemas mayores. Se ven desde niños, adultos, indiferentes. Exactamente. Y este diagnóstico, perdón, ¿se hace a los niños igual que los adultos? O sea, ¿se revisa esos 6 puntos, sea niño, sea adulto? ¿El tipo de aparato que se utiliza en niños, adultos? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? Okay. ¿Cómo sabemos cuál usar? Exacto. ¿Qué aparatos hay? Primero, ¿qué aparatos nos ofrece el sistema? Sí, exacto. Okay, ya determinamos, hicimos nuestro diagnóstico, evaluamos a nuestro paciente, vimos los 6 puntos, el paciente nos dio positivo en 5 y decimos, pues sí, hay que colocarle, ¿qué le vamos a colocar? ¿Qué aparato? ¿Qué nos ofrece? Perfecto. Esto que mencionan es muy importante porque también podemos llegar a tener problemas de disfunción en niños pediátricos. Entonces, la evaluación es generalizada. Es para niños pediátricos, es para niños en crecimiento, mixta, pero también es en permanente, adolescentes, adultos, incluso adultos mayores que creen que ya no necesitan nada porque les falta ya muy poco tiempo, ¿ya para qué? No, hay que tener una calidad de vida, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Ya diagnostiqué, entonces tengo que ver qué clase esqueletal es mi paciente, si es una dentición temporal, mixta o permanente, porque de ahí entonces yo voy a derivar qué es lo que le voy a colocar al paciente. Y también es importante, como es un aparato miofuncional, tenemos que ver que el paciente realmente tenga libre la vía aérea alta. ¿Por qué? Porque es un aparato que te va a restringir la vía aérea bucal. Entonces, si no tiene permeable, ahí vamos a tener un problema. Entonces, aquí entra y debería de ser en todo el tratamiento odontológico la interconsulta. Entraríamos con otorrino, si es que dudamos que la vía aérea esté permeable, bueno, pues yo entro con otorrino, que él me diga. Si está permeable, empiezo entonces ya con el sistema determinando lo que ya mencionamos, ¿no? Puede ser clase esqueletal o dentición. Que también debemos pasar por un procedimiento radiográfico previo. Dentro de ello tenemos el CONVIN o las radiografías donde podemos ver en un CONVIN vías aéreas. Que nos puede ayudar a determinar de verdad qué tan anchas están o permeables están. Exactamente. Así es, nosotros lo podemos complementar con otros diagnósticos para que realmente sepamos si es el aparato indicado para mi paciente, porque sí es cierto, nos ha tocado casos en el que el paciente tiene obstruida la vía aérea y por más que yo quiera implementar este maravilloso sistema, no lo puedo hacer. Pero para eso tenemos la maravillosa también tecnología convencional, como aparatos convencionales de acrílicos, alambres, Hyrax, Frankel, Bionator, que me dejan respirar por la boca. Exacto. Entonces, no detengo el tratamiento de expansión del paciente o el tratamiento bucal del paciente porque tengo una alternativa convencional. Exacto. Sin embargo, yo, después de lo convencional, tengo que entrar para liberar la vía aérea alta con mi otorrino, pero después educar la función con aparatología miofuncional. Entonces, todo va ligado, ¿no? Todo va de la mano. Regresando también un poquito a esta parte de la articulación que me decían cómo diagnosticar, ¿qué sucede? Hay aparatos para cada tipo de dentición, pero también cuando el paciente es más adulto es diferente que en un niño. En un niño nos dirigimos a su rubro, dentición y clase. En un adulto, aparte de la dentición y la clase, tenemos que observar si el paciente es respirador bucal al 100%, ligeramente respirador bucal o no respirador bucal, porque hay diferentes tipos de aparatos para el paciente que es respirador bucal, que es un súper roncador, para uno que ronca poco, aunque sea respirador bucal, y para alguien que no ronca tanto, o que no ronca más bien, que no es respirador bucal. ¿Y nos pudieran mencionar el nombre de cada uno de los que, claro, el que ronca, el que no ronca? Ok, perfecto, exacto. Ya que diagnostiqué, tiene disfunción y aparte el paciente súper ronca, entonces es un aparato que se llama, aquí en México lo implementa, tiene ese nombre, es el TMJMVV. Hay 2 medidas, hay uno de 7 milímetros y hay otro de 11 milímetros. Entonces, ese es para el súper roncador. Milímetros te refieres al colchón. Exacto. El grosor interoclusal. Exacto, es el plano de oclusión de 7 o de 11 milímetros. La literatura de MRC nos dice que 7 milímetros en los pacientes que son roncadores pero no llegan al proceso de apnea aún. Y el de 11 milímetros, la literatura nos dice que es para los pacientes que súper roncan, pero que ya tienen un proceso también de apnea. Sin embargo, la experiencia les podemos decir que el de 11 es muy agresivo. Entonces, yo tendría que mejor empezar
como sugerencia con uno de 7 milímetros. A menos de que el paciente tenga un desgaste dental, podríamos llegar a ocupar el de 11 milímetros porque me compensa un poco la dimensión vertical que yo ya perdí por el desgaste que yo ya hice del bruxismo, ¿no? Este TMJ-MBV, que es para el que ronca, es un aparato diseñado específicamente para ellos porque tiene pantallas más altas, que hace que el aparato sea más retentivo en la boca, tiene perforaciones para respirar, porque un roncador normalmente es respirador bucal, y entonces si le tapo completamente el paso de oxígeno va a sentir que se ahoga, no lo va a usar. Andas salvando matrimonios con este aparato. Y sí, en serio que sí. Andas salvando matrimonios, ya esa mujer que quería dejar a su esposo por roncador, ya no lo va a dejar. Ya no lo deja. Es lo que les digo. Exactamente. Es un plus, claro. Exacto, porque de hecho luego les digo a las señoras o a los esposos, ¿no? Si tu esposa ronca y la quieres, ponle un aparato. ¿Por qué? Porque si ronca y sigue roncando va a llegar a un proceso de apnea de sueño y puede llegar a un infarto. Así tal cual, porque la frecuencia cardíaca, la respiración, la oxigenación baja, la frecuencia cardíaca sube y tu esposo, esposa, pareja, amigo, lo que le va a dar es un infarto a la larga. Deforman paladar, a veces necesitan cirugía de paladar, cirugía de lengua, cirugía de la misma úvula, hasta se las llegan a cortar por este proceso. Entonces, realmente el ronquido, aparte de ser algo molesto, es algo también de preocupación de salud integral. ¿Por qué? Porque no nada más es eso. Puede ser un paciente adulto que ronca y que todo el día esté con somnolencia, porque no descansa. En niños incluso también es grave el ronquido. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que durante el sueño nosotros generamos hormona de crecimiento y un niño que está constantemente despertándose, ¿qué hace? Limita la hormona del crecimiento. Entonces es un niño bajo, que no va a crecer. Pero qué raro, si come muy bien, sí, pero el comer no es garantía de un crecimiento. También necesitamos oxigenación y hormona de crecimiento. Incluso puede llegar a desembocar en un niño en problemas mayor de conducta. Un niño que no respira bien. Exacto, déficit de atención, porque no oxigena bien el cerebro. Entonces, todo esto está tan importante, tan ligado. Digo, ahorita hablamos de articulación, pero también no debemos de olvidar que un niño presenta articulación y que está en el desarrollo de la misma. Y que si yo no coloco el cóndilo en la posición que es, detengo también el crecimiento de cavidad glenoidea y del cóndilo. Y obviamente va a tener repercusiones a la larga. Entonces, esto de la articulación entra para todas las especialidades, todas las edades. Ya nos comentaste cuál utilizaríamos para pacientes muy roncadores. Exacto. Ahora hay otras diferencias, exacto, porque nos vamos de un lado a otro. ¿Qué sucede si llega un paciente que ronca? Le decimos, ya lo evaluamos, roncas, pero ¿cómo roncas? ¿Mucho o poco? Bueno, me dice que poco. La siguiente opción se llama Snorers 2. Este aparato es para el ligeramente roncador porque no es tan alto la pantalla como el anterior. Tiene, sí, 4 perforaciones para respirar, pero están muy pequeñitas. Entonces, bueno, es por eso para ese respirador bucal no crónico, es decir, ronca, pero no ronca mucho. Tiene una pantalla alta que también incluso te puede ayudar a controlar bruxismo céntrico y excéntrico. No lo dije en el anterior, pero también por la pantalla me ayuda a lo mismo. En este, obviamente, lo que va a hacer es rotar el cóndilo y también adelantar la mandíbula para descomprimir articulación temporomandibular. Entonces, es la gran ventaja del sistema. Me maneja articulación, pero también, ¿qué me está manejando? Me está manejando factor muscular, factor miofuncional y obviamente el hábito bucal, que es el respirador bucal. Y el tercer aparato, que es para no roncadores. Exacto. Vimos que había uno que se utiliza en la noche, otros que se utilizan en el día. ¿Cómo perfecto. Saber qué paciente se va a colocar cada uno de ellos? ¿Cómo seleccionar a ti te coloco este o a ti este? Ok, perfecto. El tercer aparato es, ya hicimos el diagnóstico, si tiene disfunción, roncas, no. Este aparato se llama TMJ Appliance. Pero este aparato es una tecnología anterior de la misma casa comercial MRC, exacto. ¿Y qué sucede? Es un aparato de pantalla corta. Y entonces, como tiene la pantalla corta, no te controla bruxismo excéntrico, solamente el céntrico para el que no ronca. Entonces, bueno, pues nosotros tendríamos que, como dentistas, enfocar, no roncas, no, pero ver qué bruxismo. Desgastes excéntrico, no desgastes céntrico, solamente a fracciones, posiblemente. Este TMJ Appliance sí sería para ese paciente que no ronca y que tiene céntrico nada más. ¿Qué pasaría si tuviera excéntrico? Si tuviera excéntrico, este lo rompería. Por eso preferiría ponerle el anterior, el Snors 2. Ese me ayuda al que no ronca, pero también al que ronca poco y me controla ambos bruxismos. Entonces, sí hay que ver qué tipo de bruxismo también tiene el paciente para que nosotros podamos darle la mejor guía o más bien el mejor tratamiento para el paciente. ¿Ok? Entonces, dice, me decía... te dice la doctora,
¿qué pasa con las personas que tenemos que hablar mucho, que tenemos pasión por hablar muchísimo y de repente me tengo que colocar ese aparato y tú me dices póntelo y no puedo? No o sea, puede. ¿tengo alguna alternativa que recomiendas? De hecho, como me comentaban, hay otra alternativa para usar durante el día. Por ejemplo, tenemos a esos pacientes, importantes saber a qué se dedica el paciente para implementar qué aparatos vamos a ocupar durante el tratamiento. Si el paciente, estos aparatos normalmente se ocupan 2 horas en el día y toda la noche. Si el paciente tiene mucho dolor, tendría no que ocuparlo 2 horas en el día, tendría que ocuparlo más horas en el día, a veces hasta 5 o 6 horas en el día y toda la noche. Pero si el paciente tiene que hablar, entonces no va a poder implementar un sistema como estos porque es bimaxilar, no te deja hablar. En teoría no podría, pero tenemos la alternativa. Hay una alternativa y de hecho hay 3 alternativas. Uno es el TMD. Este TMD te ayuda a usarlo durante el día para descomprimir articulación temporomandibular. Entonces, esos pacientes que no pueden usar el aparato demasiadas horas y lo necesitan, esta es una alternativa por ser unimaxilar. Okay. Otras 2 alternativas que tenemos que son unimaxilares y que lo pueden usar durante el día y seguir hablando serían los Bruxogar. Por el nombre, pues podríamos dirigirnos un poquito que es para pacientes que son bruxistas, pero realmente no, más bien el bruxismo lo voy a controlar siempre mucho más con aparatos bimaxilares. Entonces, bueno, estos Bruxogar también me ayudan a controlar un poquito ese factor de rotación condilar porque tienen un plano de oclusión y obviamente siguen con la educación del movimiento que nosotros ya logramos ahora sí que corregir con aparatos bimaxilares. Okay. De hecho, los aparatos bimaxilares que yo les comentaba son aparatos blandos. Sin embargo, siempre la educación nos dice, un aparato blando no te va a funcionar para la articulación, te va a provocar más dolores y compresión. Pero ojo, un aparato blando unimaxilar sí, estos no porque son bimaxilares. Sin embargo, hacemos el complemento con los unimaxilares que estábamos platicando, que sí los pueden usar durante el día porque pueden hablar. Insisto, es el TMD y los Bruxogar. Exactamente. Uno en el día y el otro en la noche. Exactamente. Podemos hacer ese complemento, esa sinergia de aparatología en dado caso que el paciente tuviera mucho dolor, pero que también el paciente tuviera que necesitar un aparato durante todo el día, que tuviera que hablar, que tuviera que en el trabajo ni modo estar generando articulación de palabras. ¿Vale? Habías mencionado que no necesariamente el paciente debe presentar dolores para utilizar un sistema. O sea que primero cuando hacías el diagnóstico puede ser que el paciente no te manifestaba que tuviese un dolor. De hecho hiciste una demostración con la doctora donde le tocaba saber y habían puntos donde ella no sentía en principio y luego sentía y que sí, después de terminar el diagnóstico que habías dicho de los 6 puntos, sí necesitaba. O sea, eso de un principio hacía el paciente no tenga molestia. Nosotros hacemos el diagnóstico y determinar cuál de los aparatos. Exactamente, es bien importante esto que dices porque sí, normalmente el paciente llega al consultorio y le decimos, ¿tienes dolor de cabeza y cuello? Nosotros como somos ahora sí que especialistas en el tema siempre preguntamos esto, pero el paciente cree que el dentista, como su nombre lo dice, es de dientes, ¿no? Entonces, aunque le duela la cabeza o el cuello, él dice, no, pues los dientes no me duelen, aunque me duela lo demás, y nos dicen que no. Entonces, esto es bien importante lo que mencionas, tenemos que diagnosticar, aunque el paciente me diga que no le duele nada, hacer el diagnóstico de palpación y hacer la anamnesis correcta para que entonces veamos si sí tiene un problema de articulación y ahorita no es grave porque no tiene sintomatología despierta, pero yo puedo llegar a buscarla con este proceso de palpación. Entonces es generalizado. Para el que le duele y que no le duele, yo tendría que hacer el diagnóstico de AT. Y para los pacientes que presentan ya brackets y tienen dolores articulares, ¿qué tipo de aparato? Hay unos aparatos, es un sistema, de hecho del sistema MyoBrace, es MyoBrace for Braces. Son aparatos que igual presentan características miofuncionales para educar los hábitos, pantallas, lengüeta, elevador de la lengua, bumper labial, pero también tienen planos de oclusión. Pero este aparato tiene un canal en la pantalla interna que separa los brackets de, obviamente, la pantalla y entonces no interfiere con tu tratamiento. Aparte que como tiene el plano de oclusión, rota cóndilo y adelanta mandíbula y entonces eso me ayuda también a descomprimir articulación temporomandibular.
Hay otro sistema que es el anterior, que es Trainer, que también tenemos aparatos para brackets y te hace exactamente lo mismo. Nada más que ya ahí no está enfocado directamente en la articulación, pero igual por todas sus características nos ayuda a descomprimir. Así es. Entonces, si tiene pacientes con bracket, también tenemos una solución para la articulación temporomandibular. No los mismos aparatos que ahorita mencionamos, pero sí una alternativa que tiene un aditamento específico que me separa la pantalla de los brackets. Entonces, sí, hay un sistema, la verdad, muy integral, muy completo dentro de estos aparatos de MRC. ¿Vale? Gaby, los doctores que tengan la curiosidad por aprender más sobre este sistema, ¿cómo se pueden contactar contigo? ¿Cómo podemos hacer para que esta información llegue a más personas? A más personas, perfecto. Muchas gracias, de hecho, por abrirme este espacio. ¿Y qué sucede? Akinpech es una empresa mexicana que está interesada en la capacitación de todos, ahora sí que todos nuestros clientes. ¿Cuáles son nuestros clientes? Pues los doctores, ¿no? Normalmente Akinpech, el eslogan es todo en ortodoncia. Estos aparatos vemos que no nada más es para, sí está enfocado más para ortodoncistas, odontopediatras, ortopedistas, pero es una información que debemos de dar a todas las especialidades bucales y obviamente y práctica general. Entonces, nosotros podemos capacitarlos. En la Ciudad de México tenemos 3 sucursales, Polanco, Insurgentes y Patriotismo. ¿Y qué sucede? Damos capacitaciones, Akinpech les regala becas del 100% para que ustedes asistan a las sucursales aquí en la Ciudad de México. Tenemos calendarios todos los meses y de momento pues les están regalando esta capacitación. Así que pueden contactarnos con nosotros a los teléfonos que les vamos a brindar. Ahorita de momento 55, ahorita les digo bien el dato, sí. ¿Vale? Si quieren ahorita lo grabamos. Sí, ajá. Sí, entonces, ¿o lo ponemos? Sí, lo ponemos. Entonces se pueden contactar a este teléfono y ahí nosotros los empezamos a inscribir. O bien, yo sé que también nos ven foráneos, nos ven de más lejos, ¿qué pueden hacer? Nos contactan al mismo teléfono, de hecho ahí pues les puedo dar mi número, es el 044 55 2569 2538. Los foráneos pueden ponerse en contacto con nosotros. Citamos, obviamente el convenio es que citamos a un grupo grande de personas. ¿Por qué? Por la distancia en la que estamos y nosotros podemos organizar el evento. Aquí sí tiene un costo y entonces, bueno, el costo nos ayuda a organizar el evento y que tenga también ventajas el doctor que asiste a esta capacitación. ¿Y dónde pueden conseguir el sistema? ¿Solo aquí Akinpech es el distribuidor del sistema? ¿O en dónde hay otra casa comercial? Perfecto. Akinpech en la Ciudad de México obviamente tiene sus sucursales y la mayoría de los pacientes, de los doctores, pues vienen aquí a comprar su sistema, ¿no? Pero Akinpech no se cierra. ¿Por qué? Porque tenemos distribuidores a nivel nacional. ¿Quiénes son los distribuidores? Los depósitos dentales. Por ejemplo, hablando aquí en la Ciudad de México, ustedes pueden encontrar en varios depósitos este producto. ¿Y a quién se lo compran? A Akinpech. Entonces también ellos son distribuidores de nuestra marca, aquí en este caso MRC, ¿no? ¿Qué sucede? En otras partes de la República Mexicana tenemos distribuidores, por decirles algo, que ustedes se encuentran en León. Allá tenemos un depósito, bueno, no es de nosotros, pero es nuestro socio comercial, Tusodent o Garden. Tusodent o Garden, también ellos venden nuestros aparatos. Entonces ustedes se pueden dirigir allá con estos depósitos. O en otra parte de la República buscan ellos tienen todos los modelos que ustedes ofrecen o generalmente sí es generalmente sí es un poquito difícil, sobrepedido. O sea, llegas con el depósito y le dices, quiero, por ejemplo, un T1 Large. Si no lo tienen, ¿qué hacen? No, pues hacen contacto con nosotros, lo piden y entonces nosotros les podemos surtir, pero pues sí les llegan días después. Algo que no preguntamos acerca del sistema, Gaby, ¿cómo saber la medida? O sea, ¿tienen la misma medida para los doctores que digan, ok, ya identifiqué a mi paciente, lo diagnostiqué, pues sí necesito el sistema, ronca, ya sé cuál voy a utilizar, pero todos le quedan, ¿qué tamaño voy a utilizar? Muy buen punto. Hay aparatos que sí tienen medidas, pero estos específicamente de articulación temporomandibular no. Es una talla estándar, digámoslo así, ¿no? Entonces, para saber si realmente a sus pacientes les queda el aparato, necesitaríamos saber qué medida tiene de ancho y de largo la arcada. De ancho, yo tengo que medir de la cara vestibular del último molar que tiene del lado derecho a la cara vestibular del último molar del lado izquierdo y ahí yo pongo la regla y mido lo ancho en el modelo de estudio. Y voy a hacer una medida de largo también. Del borde incisal yo coloco una regla sobre rafe medio hasta la cara distal de los últimos molares, pero sobre rafe medio.
¿ok? Y eso sería lo largo de la arcada. Entonces, si ustedes nos mandan, ya diagnosticaron, como bien dices, al paciente, ya sabemos qué aparato colocar, pero para saber si sí le queda bien el aparato, ustedes manden lo ancho y lo largo al teléfono que yo les compartí y entonces yo les puedo decir si el aparato les queda muy bien o si se puede utilizar, alguna otra alternativa. Porque el largo, ¿hasta dónde debería llegar el aparato? ¿Tiene que cubrir todas las caras oclusales o qué tendría que cubrir? Perfecto. Entonces, lo ideal es que sí cubra toda la cara oclusal para evitar extrusiones dentales. Sin embargo, con que toque 1/3 de la cara oclusal del último molar que tenga el paciente es suficiente para evitar las extrusiones dentales. ¿Ok? Entonces, sí tiene que cubrir, a lo mejor no en su totalidad, pero sí nosotros lo vamos a observar dependiendo del largo de la arcada. Por eso es importante que nos manden la medida de largo también. ¿Vale? Doc, otra pregunta el tiempo de tratamiento con este sistema para que el paciente se le elimine la molestia, ¿cuánto tiempo debe durar para cambiar otro aparato? ¿Es uno solo? ¿Son varios fases que debe usar? Perfecto. Entonces, miren, si nosotros tenemos un problema de articulación temporomandibular, yo les puedo asegurar que en 3 meses van a quitar el 100% de la sintomatología de la disfunción temporomandibular. Obviamente que el paciente ocupe el aparato. Si lo ocupa, ideal. Bueno, entonces sí vamos a quitar en menos de 3 meses a veces la sintomatología, pero hay que buscar la causa posterior. Entonces, si mi paciente tiene maloclusión, es un paciente que tiene hábito muscular, entonces el sistema no nada más lo tengo que implementar 3 meses, tendría que alargarse a un periodo, si tienen hábitos, de 2 años a 2 años y medio. ¿Ok? Pero yo puedo ir corrigiendo entonces después durante el periodo, durante el periodo yo puedo ir observando qué es lo que tiene el paciente para corregir la causa. En este caso, por ejemplo, hablábamos de maloclusión. Si tiene maloclusión muy severa, ya quité el dolor, pero inmediatamente yo puedo ya empezar, cuando quite dolor, con un tratamiento de ortodoncia, ¿no? A lo mejor no tiene maloclusión severa, pero tuvo pérdida de dientes. Cuando yo ya quite dolor, coloco piezas dentarias, ya sea con implantes o puede ser con prótesis removible, ¿no? ¿Qué más? Pero ya seguros de que el paciente no tiene un hábito que nos vaya a afectar nuestro tratamiento final o nuestro tratamiento definitivo de la causa. Exactamente. Incluso esto que tocas es bien importante. Si el paciente sigue con el hábito, yo primero me enfocaría a quitar el hábito, no sé, 1 año y después empezar con el proceso de rehabilitación, ya sea ortodoncia, ya sea rehabilitación bucal, ya sea colocar implantes, ya sea incluso hasta cambiar restauraciones, para ir viendo el avance en el paciente, desprogramarlo, incluso el mismo aparato te puede ayudar a subir un poquito más de dimensión vertical y que el paciente tuviera hasta unas restauraciones más altas o mejorar la curvatura en la oclusión que tenga el paciente. Entonces sí, sería una parte digamos, de rehabilitación también que se puede implementar este sistema antes de rehabilitar al paciente. Muy bien, ¿algo más, doctora, que pudiera aportar? Ok, perfecto. Miren, pues yo les puedo decir que les agradezco de antemano esta entrevista, estas puertas que nos están abriendo a su canal. Nosotros como preparadores, ahora sí que nosotros somos profesoras y entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que compartir todo lo que aprendamos día con día. Este sistema, la verdad es que cuando lo ocupas, ves la variedad de tratamientos que puedes llegar a implementar y darle un beneficio no solamente en la salud bucal, sino también en la salud integral del paciente. El paciente no sabe que por tener un proceso de maloclusión puede llegar a deformar columna vertebral, le puede faltar oxigenación cerebral. Nosotros, como somos educados en esta hermosa profesión, tenemos que compartir y educar al paciente y hasta colegas, que a veces la información no llega al 100% a ellos. Entonces, que ustedes puedan dar una alternativa eficaz de primer mundo, porque es un aparato que viene de Australia, diseñado por un ortodoncista allá, el doctor Chris Farrell, pues es un colega que nos complementa mucho cualquier tratamiento odontológico que tengamos. A veces subestiman un poquito el sistema porque creen que nada más se cierra una especialidad cuando lo podemos llegar a implementar a varias. Me ha tocado ver cómo colocan implantes con hábitos bucales como proyección de lengua y el implante va a fracasar porque sigue la proyección de la lengua. Me ha tocado ver cómo hacen coronas en dientes que están girados y que los giró un hábito. Entonces, si yo quito el hábito, puedo llegar incluso a alinear nuevamente los dientes sin necesidad de desgastar el tejido dentario. Porque si nosotros fuéramos los pacientes, y siempre lo veo así, y a mí me hicieran una corona antes de quitarme un hábito,
Si soy paciente, no sé por qué me lo hace, pero si soy dentista y me lo hacen y después me doy cuenta de ello, esa sería incluso hasta una negligencia que estamos haciendo con nuestros pacientes, ¿no? Una iatrogenia. Entonces, tendríamos que estar enfocados a solucionar la función para poderle dar un mejor tratamiento bucal. No nada más una ortodoncia, insisto, una odontopediatría, una ortopedia, sino que todas las especialidades de la odontología, incluida también práctica general. ¿Vale? Muchísimas gracias, Gaby, gracias a ti por tu tiempo. Esperamos volver a verte, tenerte en León para poder invitar a todas las personas que nos observan. Perfecto. Por favor, si creen que esta información es de utilidad, ya sea para ortodoncistas o cualquier otro tipo de especialidad dentro de la odontología, compartan este video, denle me gusta para que la información sea transmitida y podamos dar tratamientos de mejor calidad a nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.